Hola a todos, les habla la profesora María Gabriela Castro y estamos reunidos aquí el día de hoy en Patología para hablar de los desórdenes potencialmente malignos. Las lesiones potencialmente malignas son todas aquellas patologías que tienen una capacidad de transformarse o que tienen un mayor riesgo en transformarse en cáncer, específicamente en el carcinoma de células escamosas de la cavidad bucal. Entonces es importante monitorear, vigilar y entender estas patologías para evitar que ellas se transformen en lesiones malignas. El día de hoy vamos a hablar o vamos a tener en cuenta el desarrollo de las lesiones principales que son la leucoplasia, la eritoplasia, la estomatitis nicotínica, el líquen plano oral, el lupus eritematoso y la displasia verrugosa proliferativa. Vamos a iniciar hablando sobre la leucoplasia. La leucoplasia es una alteración que en su patogenia implica una irritación crónica. Esta irritación crónica puede estar dada por agentes etiológicos que de forma continua, es decir, crónica, prolongada a lo largo del tiempo, van a afectar la mucosa oral. Entre estos agentes etiológicos encontramos principalmente el cigarrillo. El cigarrillo en todas sus presentaciones. Quiere decir que el cigarrillo electrónico o el vape, el tabaco masticado o el narguile, la nuez de betel, el tabaco artesanal y todos estos productos que producen combustión en el organismo, que tienen nicotina, alquitrán, bromuro, cobre, cobalto y un sinfín de componentes van a producir un cambio en el epitelio. También el uso del alcohol, todas las bebidas alcohólicas, pero sobre todo aquellas que tienen el grado de alcohol más grande o que son artesanales, como el cocuy, la caña clara, el anís, van a degradar el epitelio. También se ha comprobado que factores como el BPH, sobre todo en los subtipos número 16 y 18, afectan y promueven la presencia de la leucoplasia en la cavidad bucal. Entonces, esta irritación crónica va a producir una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria específicamente de los queratinocitos, que van a producir más queratina de lo normal. Entonces, esta queratina, por la proliferación de las células epiteliales, va a producir cambios en el ADN de las células de la mucosa oral. Y por eso vamos a ver una lesión más blanquecina con un engrosamiento del epitelio, producto de una respuesta a la irritación crónica por diferentes factores etiológicos. Entonces, estos factores también pueden estar dados por la supresión de algunos agentes genéticos. Es decir, por ejemplo, la proteína P59 regula el ciclo celular y promueve o favorece la apoptosis o la muerte de células dañadas y evita la formación de tumores. Cuando hay una supresión de la P53 o de la RB, va a hacer que esta leucoplasia esté activa. ¿Y qué cosas implican que se produzca una supresión de la proteína P53? La parte genética, la epigenética, es decir, esa capacidad del organismo de modificar la secuencia del ADN o haber no una mutación genética, sino que se suprime un factor genético que mantiene el equilibrio de la cavidad bucal. También un microambiente tumoral, es decir, la participación de células inflamatorias que van a proliferar debido a la exposición de agentes químicos como es el cigarrillo o el alcohol, va a producir la presencia de estas lesiones. Es más común ver una leucoplasia en pacientes mayores, pacientes a partir de los 40, 60 años de edad y en el sexo masculino, que está asociado más significativamente la presencia del hábito del tabaco y el alcohol combinados. Entonces, esta lesión la podemos definir como una lesión predominantemente blanca de la mucosa oral que no puede ser caracterizada o incluida en otro tipo de lesión. Esta lesión puede tener
uno o más colores, es decir, podemos verla blanco, blanco, blanco tiza, o podemos verla de un color un poco más grisáceo. La ubicación de la lesión puede ser múltiple, pero si está asociada al piso de boca o al borde lateral de la lengua, tiene mayor riesgo a desarrollar displasia, y la displasia, este cambio en el epitelio, por supuesto, va a generar una mayor predisposición a una transformación maligna. Entonces vamos a ver más en profundidad las características clínicas. Fíjense, estas lesiones pueden ser denominadas como lesiones elementales de tipo placa, o también como parches para la descripción, blancos, que pueden ser blancos o grisáceos. Fíjense en las imágenes que vemos aquí del lado izquierdo, tenemos una imagen que combina dos tonalidades, digámoslo así, un blanco blanco y un blanco grisáceo. Y en la imagen central tenemos una lesión más blanquecina, uniforme. Estas lesiones, al ser raspadas, no van a desprenderse, y eso es importante tenerlo en cuenta durante el examen clínico, porque va a permitir diferenciarla de otras patologías que, al ser raspadas, pueden desprenderse. Entonces, la clínica nos va a dar una orientación al diagnóstico de la leucoplasia, igual que la anamnesis, al preguntar si el paciente ha tenido hábitos de tabaco en el pasado, o si el paciente es fumador e ingiere alcohol de manera repetitiva, también nos va a dar esa característica de la leucoplasia. La leucoplasia puede ser clasificada en una leucoplasia homogénea y una no homogénea. Hablamos de la leucoplasia homogénea cuando es más uniforme, por ejemplo, la imagen del centro, un blanco uniforme circunscrita, y no homogénea como la imagen de la izquierda, cuando los parches son con una combinación de colores y la distribución de la lesión no es totalmente uniforme. Estas lesiones deben ser evaluadas periódicamente para evitar la transformación maligna y evitar que el paciente desarrolle lesiones cancerígenas. Es importante educar al paciente en cuanto a la forma que tiene la lesión, cómo está el día de la consulta, y cuando éste detecte algún cambio, debe asistir nuevamente a la consulta. Por eso hablamos de que los pacientes deben ir cada 3-4 meses a la consulta y tener un monitoreo constante. Hablemos de cuáles serían las características histopatológicas que encontraríamos en un paciente con leucoplasia. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar una hiperkeratosis, es decir, un aumento de las capas de queratina y una marcada acantosis del epitelio. Vamos a ver una característica principal de las lesiones potencialmente malignas, que es la displasia epitelial. Esta displasia puede comenzar como una displasia leve y puede progresar a moderada o a severa. Por supuesto, si es severa, es más probable que se tenga una transformación maligna. Entonces, hay características específicas de la displasia que, mientras más características se cumplan o contenga el individuo, más severa va a ser la lesión. Una es la pérdida de la estratificación epitelial, es decir, el epitelio tiene varias capas o varios estratos, como lo hemos visto en histología. Cuando hay una displasia, esta estratificación se ve disminuida. No vemos desde el estrato basal hasta el estrato córneo las diferentes formas celulares que existen, sino que vemos una disgregación del epitelio, un hipercromatismo y un pleomorfismo nuclear, es decir, los núcleos se van a pigmentar muchísimo más con la hematocilina eosina, y vemos un pleomorfismo, o sea, el núcleo va a tener no esa forma redondeada y céntrica, sino que puede tener una forma diferente, y un aumento en la relación núcleo-citoplasma, porque esos núcleos van a ser mucho más grandes de lo normal. También vemos un cambio en la polaridad de las células. Esa célula puede estar invertida, rotada, volteada, y por eso el epitelio también va a tener una forma diferente. Vamos a ver un infiltrado inflamatorio que, mientras más grande y más severo sea, más es la transformación maligna. Entonces, todas estas características son características de la displasia. Necesito que aprendan
cuáles son las logren identificar, porque de acuerdo a cuando ellas estén presentes, vamos a evaluar el grado de displasia o la severidad de la displasia del epitelio. Entonces, características básicas de la leucoplasia de forma histopatológica: la hiperkeratosis, la acantosis y la displasia epitelial. También hemos encontrado que existen marcadores moleculares, es decir, hay ciertas células que pueden ser marcadas en el epitelio para saber si estamos en presencia de una leucoplasia con mayor riesgo de transformación maligna. Y esa es la proteína K167 y la P53. Y esto va a mejorar el diagnóstico histopatológico porque nos va a decir el riesgo de proyección de malignidad. Vamos ahora a hablar sobre el tratamiento. ¿Qué hacemos si vemos un paciente con leucoplasia? El primer paso que debemos hacer es tomar la muestra, hacer una biopsia excisional, es decir, retirar, remover totalmente la lesión. Aquí vemos una imagen de una lesión de tipo placa localizada en la porción dorsal de la lengua y hacia el borde lateral de la lengua en la porción derecha. Este paciente se le hizo la biopsia excisional, se colocó puntos de sutura y vemos en fresco la lesión o la remoción quirúrgica de la lesión. Eso es lo que debemos hacer en los pacientes para confirmar el diagnóstico y para evaluar el grado de displasia. Ahora, existen otros métodos terapéuticos para aplicarse a la leucoplasia? Sí. Entre ellos tenemos el uso de los derivados de la vitamina A o los retinoides. Este es un tratamiento como la acitretina. Esta medicación la vamos a utilizar con una dosis inicial de 25 miligramos y vamos a ir ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta del paciente, es decir, si las lesiones desaparecen o aumentan el número de lesiones. Pero vamos a tener un margen con una dosis máxima de 75 miligramos diarios y la duración va a depender, como lo dije, de la clínica del paciente. Normalmente lo mandamos durante 3 meses y hacemos controles periódicos para evaluar al paciente. También tenemos que tomar en cuenta que el uso de este retinoide va a implicar unas consecuencias, entre ellas la sequedad de la piel y de las mucosas del paciente y un aumento de los lípidos en sangre. A estos pacientes se les debe hacer firmar un consentimiento informado por el riesgo de malformaciones congénitas en el caso de las mujeres que queden embarazadas utilizando este tipo de medicamentos. También hay otras alternativas como el uso de la terapia de láser, que se ha estudiado y se ha evidenciado que el uso de la terapia de láser implica la disminución progresiva de las lesiones. Y cuando son lesiones múltiples en la cavidad bucal, se podría utilizar como terapia para disminuir la cantidad de las lesiones y el tamaño de las lesiones. Fíjense en este paciente, en el paladar y en la mucosa yugal tenía múltiples lesiones y en las fotos inferiores vemos el postoperatorio después de aplicar varias sesiones de terapia de láser y desaparecen totalmente las lesiones. Ahora, hay otro medicamento importante que podría ser incluido en el tratamiento de la leucoplasia. Directamente para disminuir las lesiones, no, pero sí para disminuir o favorecer el cese tabáquico. Y es el uso de la vareniciclina. La vareniciclina es un medicamento que bloquea los receptores de nicotina en el organismo. Y esto va a producir que el paciente disminuya la necesidad de fumar. O sea, esa sensación de la abstinencia no va a estar presente con el uso de este medicamento. El paciente más bien va a sentir repulsión, va a sentir ganas de vomitar o no querer ver ni tocar el cigarrillo. Y este medicamento no es que va a quitar las lesiones, pero sí va a generar o va a favorecer que este paciente deje de fumar y por esto se disminuye notablemente el riesgo de transformación maligna de las lesiones. Entonces, este tiene un esquema bien estricto y es que del día 1 al 3 el paciente va a tomar solamente 0.5 miligramos del medicamento.
Luego, al llegar al día 4, del 4 al 8, va a utilizar esos 0,5 miligramos del medicamento, pero esta vez 2 veces al día. Y luego, a partir del día 8, va a usar 1 miligramo 2 veces al día. Esto lo podemos hacer y citar al paciente al día 8, evaluar. Normalmente en el día 8 el paciente dice que no desea fumar, pero si no es así, si está envuelto en un ambiente donde el paciente tiene familia, un entorno donde hay muchos cigarrillos, es más difícil el cese tabáquico. Entonces lo podemos extender hasta las 12 semanas. Se ha encontrado resultados favorables para el tratamiento o para la cesación tabáquica. Pero tenemos que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Uno, es que los pacientes con leucoplasia pueden desarrollar, así dejen de fumar, la leucoplasia. O sea, un fumador tiene 6% de probabilidades de formar leucoplasia y un paciente que deje de fumar también puede desarrollar leucoplasia. ¿Por qué? Porque en su organismo aún quedan restos de, de los componentes del cigarrillo y se estima que entre el 3 y el 14,5% de los pacientes con leucoplasia pueden tener una transformación maligna de estas lesiones. Entonces sí es importante ayudar a esos pacientes con el cese tabáquico. Otros mecanismos que nos ayudan para la toma de muestra, para la evaluación del paciente, pero no son diagnósticos definitivos, son el uso de métodos de diagnóstico como esta terapia fotodinámica. Esta terapia fotodinámica es un aparato que aplica una luz. Esta luz azul va a entrar en contacto con el epitelio y bajo la óptica del mismo aparato podemos ver que hay zonas más coloreadas distintas de lo normal. Fíjense en la lengua donde se marca en la porción izquierda de la pantalla, se delimita la lesión, pero esta lesión es mucho más grande. Entonces, para tomar la biopsia, se puede saber, de acuerdo al cambio en la coloración, qué tan extensa es la lesión y cuál zonas de esta lesión tienen riesgo a transformación maligna. Entonces, podemos evaluar lesiones de la cavidad bucal y evaluar qué tan extensa va a ser la biopsia o la remoción quirúrgica de la lesión cuando tengamos leucoplasias que presentan uno o más colores o que no estamos seguros cuáles son los bordes de la lesión. Esta se puede utilizar tanto en la leucoplasia como en la eritroplasia, como en el líquen plano y en otras lesiones potencialmente malignas. Vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Encontramos la candidiasis oral, el líquen plano, que es la segunda imagen inferior, la queratosis friccional y el nebus esponjoso blanco. Ahora pasemos a hablar sobre la eritroplasia. La eritroplasia es una lesión que, a diferencia de la leucoplasia, esta generalmente el paciente en la leucoplasia es asintomática, pero en la eritroplasia, generalmente los pacientes pueden sentir ardor o irritación al masticar, al comer, al tragar o al hablar. El agente etiológico y causante de la eritroplasia es el cigarrillo. El cigarrillo en todas sus presentaciones. El chimó, el tigrito, el tabaco masticado, el tabaco normal, la pipa, el vape, el cigarrillo convencional, todas las presentaciones y sobre todo en combinación con el consumo de alcohol. También el VPH está asociado con un alto riesgo al desarrollar eritroplasia. Y esto se va a producir porque hay una atrofia epitelial. Es decir, ese epitelio, a diferencia de la leucoplasia, este va a disminuir de tamaño y va a producirse una vascularización adyacente. Y por esta vascularización, por la neoformación de estos vasos sanguíneos, es que vamos a ver unas lesiones con un aspecto más rojizo. Fíjense en esta lesión de la mucosa yugal del paciente que presenta como una lesión
muy eritematosa, roja, puede ser aterciopelada, los bordes pueden estar bien definidos en forma de parches y esta lesión tiene más riesgo de transformación maligna que la leucoplasia. Entonces es importante destacar que la eritroplasia a nivel celular presenta una displasia mucho más severa, lo que puede producir un carcinoma in situ y muchas veces no es detectada por los odontólogos porque puede ser confundida con otras lesiones rojas de la cavidad bucal. Entonces, fíjense en estos pacientes, la imagen inferior, la eritroplasia está ubicada en la encía adherida del paciente y se observa de color rojo muy eritematoso, podría confundirse con una periodontitis en el paciente. La eritroplasia, la bibliografía puede ser clasificada como una eritroplasia homogénea o no homogénea, pero también podemos encontrarla como una eritroplasia homogénea, eritroplasia moteada o eritroleucoplasia. Las características van a ser un poco distintas entre cada una de ellas y hablamos de que la homogénea muestra, como su nombre lo dice, una placa roja, una zona eritematosa, pero va a ser bien definida, de bordes definidos, va a ser más lisa que las otras y va a ser más extensa. La eritroplasia moteada es donde vamos a encontrar lesiones que pueden ser rojas y blancas, o sea, una combinación de ambas, y puede tener una superficie o una textura un poco más granular. Va a ser irregular y va a ser más exofítica, o sea, crece hacia afuera. Esto sería como la imagen del centro. Fíjense que aquí los bordes de la lesión no están totalmente definidos. Y la eritroleucoplasia, vemos zonas blancas, zonas rojas, pero estas zonas van a estar definidas, como la vemos en la imagen inferior derecha. Ahora hablemos sobre las características histopatológicas. La eritroplasia va a mostrar una atrofia del epitelio, por eso es que vemos el adelgazamiento, igualmente una displasia epitelial y podemos ver en algunos casos un infiltrado inflamatorio crónico. Esta displasia la vamos a encontrar como lo habíamos visto en las láminas anteriores, una pérdida de la estratificación normal del epitelio, un hipercromatismo de los núcleos, una variabilidad en la polaridad y un infiltrado inflamatorio, entre otros. ¿Cuál es el tratamiento para la eritroplasia? Igual podemos usar la vareniciclina, podemos usar la terapia láser o utilizar derivados de retinoides. Los diagnósticos diferenciales van a ser la candidiasis atrófica, el líquen plano atrófico, algunas lesiones vasculares como los hemangiomas y las telangiectasias, como los vemos en las imágenes inferiores. Ahora vamos a hablar de la estomatitis nicotínica. La estomatitis nicotínica tiene como gran agente causal también el tabaco. El tabaco, la nuez de betel, el narguilé y todas las presentaciones del cigarrillo, pero sobre todo aquellos pacientes que fuman con el tabaco invertido, como lo vemos en la imagen inferior derecha. Esos pacientes que se colocan la candela o el fuego, por lo que vamos a ver en estos pacientes una mucosa de color más blanco de lo normal, con quizás un color más grisáceo, con pápulas umbilicadas, o sea, correspondientes a las glándulas salivales que tienen un aspecto de empedrado. Ya lo vamos a ver en esta imagen. Fíjense acá en la zona del paladar, que es la zona más afectada por la estomatitis nicotínica, vemos la salida, las pequeñas salidas de los conductos de las glándulas salivales que se ven como un punto rojo y vemos alrededor una zona como más redondeada que parece un empedregado como un suelo, como un mosaico, y esta es la dilatación de la salida del conducto de la glándula salival y es una hiperplasia de la glándula salival. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para un paciente con estomatitis nicotínica? Es el cese tabáquico. Incentivar a que este paciente deje de fumar con el mismo
la educación, la insistencia de que debe dejar de fumar o con buscar la causa. ¿Por qué el paciente fuma? ¿Es por ansiedad? ¿Es por eh, falta de educación? ¿Es porque está expuesto a un ambiente que lo obliga a fumar? ¿O necesita una medicación para dejar de fumar? En todos los casos hay que atender la causa. ¿Cuál es la histopatología de esta lesión? Vamos a ver una marcada hiperkeratosis, o sea, un aumento del epitelio, una acantosis, pero una característica principal es que vamos a ver una hiperplasia de las glándulas salivales, donde puede observarse diferentes grados de displasia. Por eso es que vemos la salida de los conductos de las glándulas salivales en el paladar del paciente. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? La candidiasis, la leucoplasia, el líquen plano oral o hasta el mismo carcinoma de células escamosas. Entonces, cuando el paciente deja de fumar, ¿puede verse una resolución de las lesiones? Sí, pero no se disminuye. O sea, cuando el paciente deja de fumar, igual tiene una probabilidad de que las lesiones se desarrollen a malignas. Pero si sigue fumando, la probabilidad de que las lesiones se transformen en malignas son mucho mayores. ¿Hacemos biopsia de estas lesiones? Sí, también. Ahora vamos a hablar sobre el líquen plano oral. El líquen plano oral es una enfermedad mucocutánea crónica inflamatoria. Es decir, es una enfermedad mediada por los linfocitos T. Estos linfocitos T, como es una enfermedad inmunológica, va a atacar a las células epiteliales. ¿Y qué va a producir todo esto? Que se destruya la capa basal del epitelio. Entonces los linfocitos T reconocen a ciertos antígenos, o sea, ciertas células del cuerpo, del epitelio, como antígenos, como invasores, como algo que no está funcionando bien y van a atacarlos y van a dañar a las mismas células del epitelio, produciendo una reacción autoinmune. Esta reacción autoinmune es la que va a producir las lesiones en la cavidad bucal. Ahora, ¿cómo se ven esas lesiones? Esas lesiones tienen varias características, pero vamos a hablar de por qué se producen esas lesiones. Esas lesiones, como etiología, van a tener la inmunidad. O sea, la causa específica no es conocida, pero como lo dije, tienen que ver con los linfocitos T. O también pacientes que hayan padecido de hepatitis C. Existe una predisposición genética porque hay complejos como el complejo de mayor histocompatibilidad que en algunos pacientes se ve alterado o algunas citoquinas y esto tiene que ver con la genética. Algunos fármacos, pacientes que consumen antiinflamatorios de manera repetitiva o antipalúdicos, antimaláricos o los beta bloqueantes también pueden predisponer a desarrollar el líquen plano oral. Las características clínicas, fíjense en las imágenes inferiores, son unas lesiones que van a tener unas ciertas bandas reticulares, placas, pápulas, erosión. O sea que no vemos una lesión que es solamente blanca, vemos una lesión que puede ser roja o puede ser blanca también o una combinación de las dos. Y el color, aparte de que puede ser rojo o blanco, también puede producir ardor o dificultad para hablar. Entonces, las lesiones, que son una de las características, son las lesiones, las estrías de Whitham, que eso es pregunta de examen, son estas estriaciones o estas líneas blanquecinas que están sobre un fondo rojizo, como se ven en las imágenes inferiores derechas. Vamos a hablar un poquito más sobre los agentes etiológicos. También se ha demostrado que las restauraciones desbordadas o las restauraciones defectuosas, los bordes filosos de las restauraciones, pacientes con mucha placa, cálculo, pueden generar o desarrollar líquen plano. Algunos pacientes alérgicos al lauril sulfato de sodio desarrollan este tipo de patologías o los fumadores y bebedores en exceso y esto se tiene que tratar tanto sistémicamente como la parte odontológica y el cese de los hábitos. El líquen plano, según algunas bibliografías, puede ser clasificado de varias formas. Tenemos el líquen plano reticular o en forma de placa, o también llamado el líquen erosivo, el líquen atrófico. Entonces puede haber, de acuerdo a las bibliografías, hasta 4 subtipos de líquen plano. Entonces no se asusten si no coincide cuando vean un artículo científico o el libro
con lo que han visto en clase, porque los nombres o la clasificación del líquen pueden variar de acuerdo a los autores. Pero en conclusión, podemos ver una forma reticular, podemos ver una forma erosiva, una forma en placa y una forma atrófica. Ahora, la forma reticular es la forma más común y ahí es donde vamos a ver las estrías de Windham. Estas estrías son líneas blancas que van a estar entremezcladas o cruzadas y que van a tener un aspecto blanquecino, pero no van a ser brillantes. Y estas van a tener un fondo más rojo, más eritematoso y puede estar ulcerada en los casos más severos. O sea, ella puede progresar a una forma ulcerada o una forma erosiva. La forma erosiva se presenta como unas áreas que van a ser rojas, ulceradas y van a ser muy dolorosas y esto va a hacer que al paciente se le dificulte hablar, mastigar, tragar. Y es por eso que en este caso el tratamiento debe estar orientado a la sintomatología del paciente. Y en el tipo de líquen plano en placa, vamos a ver unas placas más blancas, más engrosadas, más elevadas en algunos pacientes, no solamente en la boca, sino también en el cuerpo. Y estas pueden ser de aspecto un poco rugoso. Y vamos a ver el tipo atrófico, donde el epitelio se ven más lesiones blanquecinas, pero pueden estar entremezcladas o combinadas con áreas más rojizas. Y esta es la forma más dolorosa de todas, porque esta exposición por la erosión del epitelio va a dejar en descubierto zonas de terminaciones nerviosas y es por esto que va a ser más doloroso. Fíjense en las imágenes inferiores, a la derecha es ese tipo atrófico que es mucho más doloroso en el paciente y en la forma del centro vemos el erosivo y en la forma de la izquierda vemos el reticular. Ahora, el tratamiento va a depender de la severidad y de la sintomatología del paciente. Podemos utilizar corticosteroides tópicos como el propionato de clobetasol de 2 a 3 veces al día o otros esteroides o otros medicamentos que regulen la inflamación del paciente. Los esteroides tópicos lo que van a hacer es disminuir esa inflamación, disminuir la presencia de las lesiones. Por ejemplo, la triamcinolona también puede utilizarse como enjuague bucal en los pacientes. Y los antihistamínicos, o sea, los antialérgicos, lo que va a hacer es disminuir el escozor, el picor, porque algunos pacientes con líquen plano, sobre todo los de tipo erosivo, pueden tener esa sensación en la mucosa. Ahora vamos a ver que también ese tratamiento puede variar y puede ser utilizado de forma inyectada. La misma triamcinolona se puede inyectar en las lesiones cuando son lesiones ulcerativas y más severas, se puede aplicar, pero combinada con una dosis de anestésico en la misma inyección. También podemos usar la prednisona cuando las lesiones no solamente están a nivel oral, sino a nivel sistémico y estas se pueden hacer en dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo diario. También hay algunos inmunomoduladores como el tracolimus. El tracolimus es un fármaco inmunosupresor, esto es un ungüento, o sea, una crema que puede ser de 0,03 a 0,01% y va a ser aplicada varias veces al día, por lo menos 2 veces, y suele ser mandada de 8 a 12 semanas. Y esto va a depender de la respuesta del paciente. Y lo que va a hacer es disminuir la inflamación o las lesiones. ¿Cuál es la histopatología de estas lesiones? Bueno, vamos a encontrar una hiperkeratosis, o sea, un aumento de las capas de queratina, una acantosis, un infiltrado inflamatorio, pero esta vez en forma de banda, y vamos a encontrar también los cuerpos de Sivate. Los cuerpos de Sivate nos ayudan al diagnóstico de esta lesión y es importante definirlos porque estos están presentes cuando hay respuestas inflamatorias contra los queratinocitos, o sea, cuando las células se van a degenerar y quedan restos de estas células degeneradas, o sea, de estas células que se inflaman, estos restos celulares, debido a la inflamación, van a quedar en la lámina propia del epitelio y es por esto que los vamos a ver como los cuerpos de Sivate y se van a colorear
de forma característica. Fíjense las flechitas en rojito donde marcan a estos cuerpos. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Las reacciones liquenoideas, el lupus eritematoso, la leucoplasia, la candidiasis oral, el eritema multiforme y el pénfigo vulgar. Vamos a hablar, espero que me estén siguiendo, me lleven el ritmo del lupus eritematoso. Es una patología crónica autoinmunitaria, es decir, el mismo cuerpo, el mismo sistema inmunológico ataca al individuo y va a formar autoanticuerpos, incluyendo la mucosa bucal. Él va a tener una presentación sistémica, o sea, va a tener muchísimas alteraciones sistémicas, pero va a tener una repercusión marcada en la cavidad bucal. El individuo puede comenzar en las etapas iniciales del lupus con presencia de fatiga, cansancio, puede tener una hemoglobina disminuida, o sea, puede tener una anemia, una leucopenia, una trombocitopenia, porque afecta a la médula ósea, puede tener fiebre intermitente, persistente y sobre todo de baja intensidad. La persona puede perder de peso de forma abrupta sin tener una causa aparente, puede tener las lesiones en forma de alas de mariposa, como los vemos en las imágenes, que son unas lesiones, parece una erupción roja por encima de los surcos nasogenianos, en los pómulos del paciente, puede tener lesiones o parches rojizos en diferentes partes del cuerpo, va a estar afectado por la sensibilidad a la luz, o sea, le va a molestar muchísimo exponerse a la luz, va a tener dolor articular, inflamación de los tobillos, de las muñecas, rigidez, mialgia, dolores de cabeza, puede estar afectado el riñón y es algo que se llama nefritis lúpica, que hay una inflamación de los riñones que puede generar un daño irreversible. También puede haber pericarditis, complicaciones cardíacas, miocarditis, endocarditis, vasculitis, puede haber una pleuritis del paciente, o sea, estos pacientes se comprometen de forma severa. Puede haber algo que se llama neumonitis lupídica, que es una inflamación del tejido pulmonar producto del lupus, dolores de cabeza frecuentes, algunos pacientes han convulsionado, pueden presentar algo que se llama alteraciones del estado mental, que se llama psicosis lupídica, o accidentes cerebrovasculares severos. Entonces, las manifestaciones sistémicas son diversas, pero intrabucalmente vamos a ver lesiones eritematosas, o sea, lesiones rojas, úlceras, placas. También podemos ver una disminución del flujo salival y estos pacientes pueden desarrollar el síndrome de Sjögren. Recuerdan que este síndrome va a afectar las glándulas salivales exocrinas y entonces se destruye el parénquima de la glándula salival. Por esto es que estos pacientes tienen serostomía. Entonces, el paciente va a sentir dolor, va a sentir sensación como si tuviera una úlcera, una erosión persistente en la boca. La etiología de esta lesión, como ya les dije, también puede estar influenciado en que aparezca en etapas donde hay un aumento, hay un cambio en el estrógeno, o sea, en el embarazo, en la menopausia o también en pacientes de 20 a 30 años. También está relacionado con el hábito del tabaco y la exposición prolongada al sol o a las radiaciones actínicas. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, como es una patología muy compleja, el reumatólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, el odontólogo deben trabajar de manera conjunta y las lesiones a nivel bucal se deben tratar con esteroides, con medicamentos para tratar el dolor de las lesiones, porque los corticosteroides quizás van a suprimir un poquito la respuesta inmunológica exacerbada ante el ataque del epitelio, pero no van a curar las enfermedades. Entonces, ¿qué podemos encontrar? También podemos utilizar la triamcinolona, el clobetasol y otros esteroides tópicos. ¿Qué vamos a encontrar a nivel histopatológico? Bueno, una atrofia epidérmica, por eso es que las lesiones van a ser rojas, pero también hay zonas de hiperkeratosis. Vamos a encontrar una degeneración, una licuefacción de la capa basal del epitelio, un infiltrado inflamatorio de tipo linfoideo y podemos aplicar una inmunofluorescencia, es decir, no hacer la biopsia normal, sino hacer una inmunofluorescencia positiva del tejido y ahí es donde vamos a indagar a ver si encontramos inmunoglobulinas y complementos. Estas inmunoglobulinas que pueden ser las inmunoglobulinas G,
AM o complemento 4. Si las encontramos gracias a la inmunofluorescencia, entonces hablamos de que tenemos una banda lupídica en la unión dermoepidérmica del epitelio. Y esto daría un diagnóstico de lupus eritematoso. Cuando se presenta en etapas iniciales en la cavidad bucal y haciendo esta inmunofluorescencia, ya podemos diagnosticar lupus en el paciente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? El líquen plano, la candidiasis oral, el eritema multiforme, el pénfigo, la enfermedad de Behçet, que puede estar primero antes que el lupus, o el carcinoma de células escamosas. Ahora vamos a hablar, por último, ya nos vamos, de la leucoplasia verrugosa proliferativa. La leucoplasia verrugosa proliferativa, o sea, es como la misma leucoplasia, pero esta es la forma más severa y la que tiene más capacidad de transformación maligna. Puede afectar no solamente a la cavidad oral, sino también a la orofaringe. Y la etiología de esta también tiene que ver con el tabaco, con el cigarrillo, con el alcohol, el BPH e inclusive con la Candida albicans o la candidiasis. Entonces, estas lesiones que son mucho más severas, lo dramático de esto es que la recurrencia, o sea, la lesión quizás se elimina y vuelve a presentarse y el riesgo. Entonces ahora vamos a hablar sobre cómo se ve clínicamente. Estas lesiones se van a ver como lesiones blancas o blanquecinas, o sea, pueden ser placas o pueden ser más gruesas, pueden ser verrugas o zonas en forma de pápulas que pueden ser únicas o múltiples o pueden fusionarse, pueden estar en varias partes del epitelio, o sea, de la cavidad bucal, pueden estar en la encía, en la lengua, en la mucosa yugal y estas lesiones que tienden a malignizarse en un 80% con una predisposición, sobre todo en las mujeres, fíjense en las imágenes inferiores, donde se ven lesiones de diferentes formas. Esto parece cáncer, entonces al ver una leucoplasia verrugosa proliferativa hay que hacer biopsia de la lesión. Entonces, estas lesiones muchas veces son resistentes al tratamiento, o sea, a pesar de que hacemos la biopsia, a pesar de que hacemos la remoción quirúrgica de las lesiones y que se aplican diferentes terapias de tratamiento, la lesión puede malignizarse. Fíjense en la imagen aquí de la encía del paciente y en la porción ventral de la lengua. ¿Y qué encontramos en la histopatología? Bueno, una hiperplasia epitelial y lo más importante es que vemos displasia. Displasia que normalmente es severa. Esta puede evolucionar por eso a un carcinoma verrugoso, un carcinoma de células escamosas y un infiltrado inflamatorio que mientras más severo sea, más es el grado de displasia. El tratamiento, por supuesto, quitar la lesión, pero no quitarla con una biopsia, sino con extendernos un poquito más, o sea, una biopsia excisional, pero ampliada. Y va a ser un seguimiento estricto de las lesiones y cuando se quiten las lesiones, que el paciente asista a consulta cada 3 meses, podemos aplicar terapia láser, podemos aplicar la terapia farmacológica, pero el riesgo va a existir. El diagnóstico diferencial con la leucoplasia, la candidiasis, el carcinoma verrugoso, el líquen plano verrugoso o la hiperplasia epitelial verrugosa. Bueno, aquí les dejaba un poquito sobre qué hacer cuando tienes una lesión blanquecina en la cavidad oral. Si tienes una leucoplasia, entonces evaluar los factores de riesgo del paciente y diferenciarlas de otras lesiones blanquecinas que pueden estar presentes también en la cavidad bucal. Entonces es como una memotecnia de tengo esto, ¿qué hago? Factores de riesgo, sí, no están. ¿Qué hago si la lesión reconozco, por ejemplo, la distingo una línea alba, de un lupus eritematoso, de un carcinoma escamoso? Y si tengo una leucoplasia de forma definitiva, ¿qué hacer? Si es de bajo riesgo, ¿qué hago? Y si es de alto riesgo, ¿qué puedo hacer? Bueno, chicos, aquí les dejo algunos artículos científicos que pueden consultar. Nos vemos en las clases. Estudien mucho. Bye.